Muy bien, esa era la situación de ayer, el material que compartíamos de Waldir Domínguez. Estas imágenes corresponden a lo que sucedía bien temprano, en la mañana de este jueves. No cambió mucho la situación. Los estudiantes estaban literalmente atrincherados, unos dentro de la institución, otros fuera. La diferencia de criterio era tal que por poco y llegan a los golpes. Para contarnos todos los detalles de este tema, establecemos nuestro contacto con la compañera Jazmín García para que nos relate exactamente cómo fue el paso del tiempo esta mañana y cómo pudieron llegar hasta un acuerdo. Jazmín, adelante. Sí, gracias. Y ya realmente está bastante calmado el ambiente aquí en el Colegio Fernando de la Mora en comparación a lo que era a primeras horas de esta mañana, cuando ya los alumnos estaban llegando con la intención de dar clases y continuaba la toma por parte de aproximadamente 40 estudiantes de esta institución educativa. Ellos pedían que se realice una auditoría de toda la gestión de la directiva. También reclamaban que había aulas que ya habían sido construidas con recursos del FONACIDE y que sin embargo no estaban en condiciones. En fin, una serie de pedidos que les hacía continuar con esta medida de fuerza. Esto es lo que decía al respecto más temprano Ernesto Ojeda. Todos ustedes ven la realidad de nuestra institución. Todos ustedes saben qué nos falta, qué no hay y por qué no hay. Nosotros estamos pidiendo que se intervenga, se haga una auditoría y que se lagre la oficina general. ¿Por qué? Porque creemos que se nos tiene que responder nuestras dudas. Nosotros en ningún momento acusamos, pero sabemos la realidad de la institución. Nosotros acá no estamos por perder clases. Esto es ganar clases porque estamos aprendiendo cómo defender nuestros derechos. Pero había alumnos también que estaban en contra de continuar la medida de fuerza, ya querían retomar las clases. Ellos mencionan de que hay procesos que deben seguir, muchos tienen que realizar pasantías, otros tienen proyectos que elaborar y terminar, y entonces estaban presionando para que ya se abran las puertas definitivamente. Hubo un debate allí en plena puerta, incluso en un momento dado manotearon el candado que estaba cerrando la institución. Esto produjo una serie de empujones y bastante tensión también, a la que se sumaron los padres de familia de uno y otro grupo de estudiantes. Esto es parte de lo que se vivía esta mañana. Ustedes van a venir a dar clases por nosotros, van a hacer nuestro proyecto por nosotros. Eso es lo que yo quiero saber. Ustedes dicen que se aprende clases, pero ¿qué es lo que van a aprender si ustedes mismos están quemando su silla para hacer una puta jugata ahí? ¿Qué es lo que van a decir? Vienen y cantan y patraquería, y en la formación ni siquiera se atreven a cantar nada, llegan tarde. Queremos dar clases, no queremos estar perdiendo en esta patotería barata, porque eso es. Vamos a abrir el portón y vamos a hablar, vamos a sentarnos en una mesa a hablar, pero ya no podemos seguir así. Debe haber ya clases, y si esto no se abre, va a haber problemas, va a ser estudiante contra estudiante. No tenía ningún equipo. Y un punto también para recordar es que Camila Benítez, aquella emblemática joven que se observaba en la ventana del Colegio República Argentina durante la primera toma de estudiantes, ella es alumna de aquí del Colegio Fernando de la Mora. Ella, luego de reunirse con el presidente de la República, llegó hasta la institución educativa trayendo la carta de compromiso que se firmó con el presidente y con el ministro de Educación, pero no pudo llegar a convencer a sus compañeros de levantar la medida de fuerza a pesar del compromiso firmado. Ellos argumentan que justamente estaban con esta serie de reclamos particulares, por lo tanto no iban a levantar la medida de fuerza. Ella consideraba que ya era innecesario. Esto es lo que manifestaba la estudiante. Ellos me reclaman porque yo no estuve acá esos días de toma, pero yo estaba allá y me reclaman que estaba allá y no estaba acá, siendo que yo no luché por mi colegio nomás, sino fue pensando en todos los colegios humanos del interior, y no me arrepiento de eso. Y aunque ellos me quieran molestar o reclamar eso, no me importa, porque ya cumplimos nuestro objetivo y estoy feliz por eso. Si queremos ya dar clases, esa es la postura, porque ya se consiguió y ahora ya no es momento de solucionar de esa manera. Podían hacerlo de otra forma, no sé, una sentata, un manifiesto, pero no cerrándole las puertas a sus propios compañeros y haciendo un festival.
Y finalmente, a mitad de la mañana, los dos grupos de estudiantes llegaron a un consenso. Ingresaron todos los alumnos que llegaron a la institución al patio, también algunos padres de familia, y improvisaron una suerte de asamblea en la cual se emocionó si es que levantar la medida de fuerza y continuar con las clases o seguir con la toma de la institución. Cada grupo expuso sus argumentos, se llevó a una votación, ganaron los que proponían continuar con el desarrollo ya de las clases, retomar las clases, pero en ese momento también llegó la comitiva del Ministerio de Educación para una primera reunión. En ese momento entonces eso quedó en la nada, nuevamente los estudiantes quedaron en los pasillos expectantes a lo que se decidió en este primer encuentro entre la comitiva, también la directora del colegio y representantes estudiantiles de estos dos grupos. ¿Qué decía la directora de la institución en relación a todo esto? Escuchen lo que ella mencionaba. No hay ningún problema que se realice la auditoría. Yo misma envié una nota hoy a auditoría solicitando una auditoría administrativa, pedagógica y comunitaria. Y no entiendo por qué hacen esto, no entiendo. Y una vez que culminó esta reunión que duró aproximadamente 40 minutos, ya los representantes del Ministerio de Educación anunciaron a todo el alumnado que se inicia desde ahora la auditoría a la gestión 2015 y también lo que ya fue del 2016 a nivel administrativo del Colegio Fernando de la Mora de esta ciudad. Por lo tanto, solicitaron también que los jóvenes retomen el desarrollo de las clases. En ese momento también se notaba esta suerte de enfrentamiento entre los dos grupos de estudiantes porque los que desarrollaron la toma de la institución festejaron también el otro grupo que pedía el retomar las clases, se embanderó a Camila Benítez como una suerte de líder y en fin, se nota que las aguas están divididas, por lo menos aquí a nivel interno en el colegio. Pero vamos a escuchar lo que mencionaban los representantes del Ministerio de Educación. La razón por la cual estamos acá es, como bien lo dijo el compañero, el joven estudiante, es para asegurarle a ustedes la educación, que vuelvan a sus aulas, que van a tener contralores, estudiantes también en todo lo que va a ser la Dirección General de Auditoría y todas las acciones que tenga la asesoría jurídica, como para que se pueda prevalecer el derecho de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Vamos a realizar un trabajo de control administrativo del ejercicio fiscal 2015-2016. Les pedimos aproximadamente 10 días de tiempo para ir teniendo un informe preliminar para que ustedes sepan en qué situación financiera se encuentra el colegio. Ingresemos a las aulas, trabajemos todos juntos, permitamos a los profesores hacer su trabajo y a todo el plantel también y a los padres también, por favor, que puedan colaborar con nosotros para que podamos llegar a un término feliz en todo. Y ya en estos momentos una gran parte del alumnado se retiró de la institución, ya llegó su hora de salida, ellos tienen diversos turnos, hay algunos que tienen que completarlo todavía, pero ya en calma, cada uno en sus aulas, algunos desarrollando clases, otros todavía, pero en líneas generales entonces ya se está normalizando aquí la actividad. Sigue la reunión en relación a la auditoría con la presencia de 2 estudiantes, esto en la dirección del colegio, pero entonces ya suponemos que mañana se estaría normalizando totalmente la actividad en el Colegio Fernando de la Mora. Muy bien, muchas gracias Jazmín García, completo el reporte y hay que decirlo porque era básicamente el pensamiento que se tenía desde los medios de comunicación y también en las redes sociales, que esta protesta de hoy había perdido legitimidad, justamente porque pretendían descabezar a la persona que fue la que estuvo enarbolando la bandera de la reivindicación estudiantil y logrando este resultado ante el propio presidente de la República, Horacio Cartes, y por supuesto ustedes ya saben también el ministro de Educación. Cayó antipática la medida adoptada por un minúsculo grupo de estudiantes del Colegio Nacional Fernando de la Mora.